espacio de Dice vendría a ser el intersticio entre los hepatocitos y los sinusoides, ¿ya? Si ustedes son los hepatocitos y estos el sinusoide, digamos que el espacio entre ustedes hepatocitos con sinusoides sería el espacio de Dice. Y el espacio de Dice sirve para el intercambio justamente de sustancias entre los sinusoides y los hepatocitos. El espacio de Dice está afectado en los pacientes con hepatopatía crónica y cirrosis. ¿Por qué? Porque ahí se va a depositar fibras de colágeno y entre otras cosas. Por eso es que los cirróticos terminan con un hígado que es más pequeño, endurecido y no todo, dígame, ¿por qué dijo que es en los espacios de Dice fibras el colágenas, intercambio de sustancias entre el sinusoide y los hepatocitos. O sea, no es que está, digamos que este es el hepatocito, acá están los sinusoides, hay un intersticio por acá, este espacio que se llama espacio de Dice. ¿Ya? Bien. Y pegados a los sinusoides, recuerdan que entre endotelio y endotelio, por ahí aparece una célula de Kupffer que tiene sus brazos, excreciones citoplasmáticas para captar sustancias o eritrocitos que ya están dañados, ¿no? ¿Cuánto es la vida media de un eritrocito? 120 días, ¿no? Bien. Este gráfico ya lo explicamos. Bien. Entonces, la manera más práctica es entenderlo como si fueran lobulillos hepáticos. Pero, como tú sabes, siempre me lo complican un poco. Existen tres maneras de entender la arquitectura hepática. La que ya te expliqué es esta, que es la más sencilla y la que vamos a usar en la mayoría de las veces, que es el lobulillo hepático, pero hay otras denominaciones o otras formas de entenderlo. En el caso del lobulillo hepático, el centro de todo es ¿cuál sería? La vénula central. Y es la vénula central porque tanto la arteria como la vena porta van a desembocar en la vena central. Estas venas centrales, conforme vayan agrupándose, van formándose venas cada vez más grandes, hasta que se convierten en las venas. ¿Cómo se llaman las venas? Las venas suprahepáticas, que van a desembocar en la vena cava inferior y de la vena cava inferior hacia la aurícula derecha, ¿verdad? Ya. Los lobulillos portales es otra forma de entender la arquitectura del hígado, pero ya no va a ser el centro, la vena central, sino la tríada portal. Y en vez de tener una estructura que sea de tipo hexagonal, vamos a tener una estructura triangular. Es otra manera de entenderlo, ¿no? En cuyo caso se pone a la tríada portal en el centro. Recuerden que esta tríada portal, al estar entre estos tres lobulillos hepáticos, tienen contacto con los tres. O sea, hay una rama de la porta que va hacia esta vena central, pero hay otra que va hasta la de acá y hasta la de acá. ¿Ya? Básicamente es lo mismo. La que tiene mayor interés, digamos, fisiopatológico es los acinos portales. Y en el caso de los acinos portales, vamos a tener una estructura de tipo romboidal, en la cual dos extremos van a estar dados por las venas centrales y los otros dos extremos van a estar dados por las tríadas portales. ¿Por qué este tiene más interés fisiopatológico? Porque lo han dividido en tres zonas. La zona 1 es la que está contigua a la tríada portal, la zona 2 es una zona intermedia de transición y la zona, perdón, tengo que marcar porque si no, no me pasa. Que la vena suprahepática llega a la vena cava inferior, ¿cierto? Claro, las venas venas suprahepáticas se llaman venas hepáticas, ¿no? También, yo siempre las son tres. Sí, son las mismas. Son tres habitualmente. Bueno, te decía, pues no te pierdo por favor porque creo que más o menos lo has entendido. Entonces tenemos el acino portal que tiene dos extremos, que es las venas centrales, y otros dos extremos que son las tríadas portales. Hay tres zonas. La zona 1, como está en contacto con la arteria y con la vena porta, va a ser una zona más oxigenada, porque recuerda que las arterias producen sangre oxigenada. Entonces, como por acá recién está llegando la arteria, será una zona más oxigenada. Luego tenemos una zona de transición llamada zona 2, y luego tenemos una zona menos oxigenada que vendría a ser la zona 3. Entonces luego te presentan este cuadro donde te distinguen zona 1 y zona 3 y te van a dar algunas diferencias fisiológicas, ¿ya? Léelo, pero esto tiene más importancia cuando ya hablemos de fisiopatología. ¿Por qué? Porque si ya me has entendido la diferencia oxigenatoria entre estas tres zonas, yo te pregunto, en una situación de isquemia,
¿qué zona hepática va a verse afectada? ¿Cuál es la zona hepática que se va a afectar primero? Si tenemos una afectación isquémica, ¿en qué zona se va a ver más afectada? ¿Zona 3? ¿La zona 1, la zona 2 o la zona 3? Ya, sí, se afecta un poco más la zona 1 en el inicio, dado que es una zona que está principalmente, su metabolismo es más dependiente de oxígeno. Entonces, en cambio, la zona 3 y la zona 2 son células que están en condiciones generalmente menos oxigenadas y por tanto hacen glucólisis. Entonces, son menos sensibles a los cambios bruscos de oxígeno. ¿Ya? Bien, entonces como te decía, los espacios entre las membranas vasolaterales de los hepatocitos van a estar en contacto con los sinusoides y las zonas apicales están en contacto con los canalículos, ¿ya? Canalículos. Los canalículos van confluyendo, mira acá hay otro corte, ves esta zona verde, por acá viene otro canalículo, van confluyendo y cada vez que confluyen y ya se forma una estructura más grande, pasa a llamarse conductillo. Y este conductillo biliar es el que llega hasta el espacio portal. Entonces, el flujo, si yo te preguntase, el flujo de sangre es de la vena porta y la arteria hacia la vena central. En cambio, el flujo de bilis es desde la zona 3 hacia la zona 1 o los espacios portales. Entonces, la sangre se acerca hacia la vena hepática para luego desembocar en las venas suprahepáticas, en la vena cava inferior, y en cambio la bilis tiene el flujo al revés. Viene desde los hepatocitos y llega hasta el conductillo biliar. Bien, una vez que ya estos conductillos biliares se van agrupando, se van formando, uniendo con otros conductillos interlobuliares hasta formar los conductos biliares principales, que para el hígado son dos: el conducto biliar derecho, el hepático izquierdo, juntos forman el hepático común que se une con el cístico y juntos forman el colédoco que desemboca en la ampolla de Vater junto con el conducto de Wilson, que tiene un esfínter llamado esfínter de Oddi, ¿ya? Ampolla de Vater, esfínter de Oddi. Entonces, por acá viene la bilis y si es un periodo de ayuno, tú no necesitas bilis en ese momento porque no has comido nada, entonces el esfínter de Oddi estará cerrado. Entonces, como esto está cerrado, la bilis llega hasta acá, no tiene cómo pasar y se tendrá que almacenar en la vesícula. La vesícula tiene la característica de concentrar la bilis. ¿Ya? La bilis que baja del hígado y luego llega a la vesícula no tiene las mismas características. Cuando llega a la vesícula, esta bilis se concentra. Entonces, digamos que pierde proporcionalmente agua y es una bilis un poco más espesa. Por eso es que en condiciones alteradas, esta bilis almacenada en la vesícula biliar, si es que está alterada sus proporciones, puede generar cálculos. ¿Ya? Entonces la vesícula biliar no solamente almacena la bilis, sino también la concentra, no te olvides. Si tú comes, entonces, ¿qué hormona se va a liberar? Llega la comida al duodeno, las células I van a producir CSK, colecistocinina, y la colecistocinina viene y contrae la vesícula, pero para que la bilis llegue necesitas que el esfínter se relaje. Por eso es que la colecistocinina o quinina contrae la vesícula, relaja el esfínter de Oddi y retrasa el vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Porque necesita que el tránsito intestinal sea más lento para permitir la digestión. Si no se retrasa el vaciamiento gástrico, pues toda la comida pasaría muy rápido hacia el intestino y no le daría tiempo para digerirse. ¿Ya? Esas son las tres funciones de la colecistocinina. Entonces, compuestos. ¿Cuál es la última función? Retrasar el vaciamiento gástrico. Bien, entonces los compuestos secretados por el hígado y los conductos biliares. Tenemos dos tipos de compuestos. Los que son endógenos, significa compuestos producidos por el hígado. Entre ellos destacan dos: las sales biliares y la bilirrubina. ¿Ya? La bilirrubina, que es un producto de degradación del grupo hemo de los glóbulos rojos, y las sales biliares. ¿Ya? Estos son de producción endógena, significa que tu hígado lo produce.
En cambio, los compuestos excretados en la bilis de manera exógena son aquellos compuestos que tú has ingerido de manera artificial, como por ejemplo algunos tóxicos que están en los alimentos, o fármacos o algunos otros elementos que hayan ingresado a tu cuerpo y son procesados por el hígado y luego excretados en la bilis para que sean eliminados con las heces. ¿Ya? Entonces el hígado capta estas sustancias tóxicas en tu cuerpo, las metaboliza y luego las excreta, ya sea la sangre para ser eliminadas con el riñón o directamente hacia la bilis para ser eliminadas con las heces. Esas son las dos maneras que tiene el hígado de desintoxicarse. O las elimina, o las pasa a la sangre para que luego el riñón las envíe con la orina, o las excreta directamente con la bilis para que sean eliminadas con las deposiciones. ¿Bien? Entonces, ya entendiste cuál es la arquitectura de histológica del hígado. Eso ya con eso complementas tu clase de histología, ya lo vas a entender mejor. Y eso es lo que te decía. El flujo de sangre fluye en el interior de los sinusoides y va desde la vena porta hacia la vena central. En cambio, la bilis fluye en el interior de las láminas hepáticas desde el centro de los conductos biliares a la periferia de un lóbulo. Bien, del centro a la periferia y la sangre de la periferia hacia el centro. Bien, entonces el hígado viene a ser el órgano más grande. Ya sabes que puede pesar incluso de 1.5 a 2 kilos. Eso es variable según el peso, la edad y el sexo. Entonces, la vesícula biliar y los conductos biliares son los de acá: vesícula, vesístico, hepático común, colédocos, ya lo repasamos. No te olvides nunca del esfínter de hoy. Y los hepatocitos del hígado están organizados en unidades hexagonales llamadas lobulillos. Bien, entonces finalmente en esta diapositiva te da el resumen de las anteriores para que quede. Ahora ya vamos a hablar de la función metabólica del hígado. Entonces, la sangre que llega al hígado trae nutrientes de la circulación portal, porque la circulación portal trae nutrientes desde el intestino, que han sido absorbidos en la digestión. Y también lleva algunas sustancias extrañas que hayan podido llegar con los alimentos, y por la sangre llegan otras sustancias extrañas que tú hayas ingerido o metabolizado. Bien, entonces una vez que son captadas por el hígado va a tener estas funciones. Por ejemplo, a través de la vena porta van a llegar nutrientes, algunos fármacos. Por ejemplo, te has tomado una pastilla o un paracetamol, llegó hasta el intestino y el metabolito activo pasa a la circulación portal y llega al hígado. ¿Ya? Sustancias extrañas que hayas podido ingerir y la bilirrubina. ¿Por qué la bilirrubina? ¿Por qué la bilirrubina también viene por la vena porta? Porque la bilirrubina Recuerda que la bilirrubina es conjugada en el hígado y es excretada con la bilis. La bilis no solamente tiene ácidos biliares, también tiene bilirrubina, colesterol y algunos fosfolípidos y electrolitos y agua. Entonces, la bilirrubina, al igual que los ácidos biliares, también tiene circulación enterohepática. O sea, la bilirrubina es secretada a través de la bilis y llega al intestino, pero una parte de la bilirrubina se vuelve a absorber y regresa al hígado. Por eso es que también hay bilirrubina que viene a través de la vena porta. Bien, cuando estos nutrientes llegan al hígado, el hígado va a metabolizar. Por eso es que el hígado es el encargado del metabolismo de la glucosa, o sea, de los carbohidratos, las grasas y también de las proteínas. Bien, ahora, una vez que el hígado realiza estas funciones, nuevamente va a secretar algunas sustancias a través de los conductos biliares. ¿Qué es lo que va a enviar hacia el intestino? Sales biliares en la bilis, bilirrubina en la bilis, agua y iones en la bilis, fosfolípidos en la bilis. En otras palabras, todo lo que está acá son los compuestos de la bilis, porque eso es lo que el hígado secreta. Y de yapa van a ir algunos metabolitos productos de la desintoxicación. ¿Ya? Por otro lado, a través de la arteria hepática que viene de la circulación general, ¿qué va a llegar al hígado? Oxígeno, nutrientes, como recuerda que las arterias suelen llevar los nutrientes, bilirrubina, porque la bilirrubina es producida por la degradación del grupo E, creo que es lo que sigue en la diapositiva, hormonas y algunos fármacos. Y luego el hígado, a través de las venas centrales, una vez que ya procesó todo lo que vino por la vena porta, va a enviar sangre ahora de vuelta a la circulación general, a través de la vena cava inferior. Entonces, ¿qué le va a enviar a los tejidos o a la circulación general? Lo que ha producido. ¿Y qué ha producido el hígado? Hemos dicho proteínas. De ellas, ¿cuál es el principal? La albúmina. Además, factores de coagulación, angiotensinógeno.
glucosa, urea, vitamina D, somatomedinas. ¿Ya llevaste fisiología de endocrino o es un otro sitio? Ya. La somatomedina es una hormona derivada de la hormona del crecimiento. Ya, es la forma activa de la hormona del crecimiento. La somatotropina es producida en la hipófisis, pero llega al hígado y el hígado lo transforma en somatomedinas, que son las que van a tener la función activa. ¿Ya? Y también metabolitos para la excreción. Entonces, este cuadro está bien interesante para entender las funciones del hígado, de lo que recibe y lo que envía, ya sea a través de la bilis o hacia la circulación general. Lo que recibe a través de la circulación general y lo que recibe a través de la vena porta. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de los lípidos. ¿Recuerdan los lípidos que vienen con las comidas? No se pueden absorber directamente porque son hidrófobos y como vienen en un medio acuoso necesitan ser emulsificados. La emulsificación de las grasas es gracias a la formación de micelas, que son gracias a los ácidos biliares que están en la bilis. Esa es una de las grandes funciones de la bilis producida por el hígado, que al llegar hacia el duodeno se mezcla con las grasas de los alimentos y forman micelas. A ese proceso de solubilidad en el medio acuoso se le llama emulsificación. ¿Ya? Entonces, las micelas, que son formadas por los ácidos biliares, forman estructuras de tipo esférico, estando en el medio los lípidos. ¿Ya? Son las gotitas de líquido revestidas por sales biliares. ¿Por qué? Porque la sal biliar tiene una cara hidrófoba, o sea, que no se puede solubilizar en agua, y esa cara hidrófoba se va a unir a los lípidos. Y en cambio, la cara hidrofílica va a estar en contacto con el agua, de tal manera que forma estas esferas y se pueden mezclar. Estas micelas, como vamos a ver en unos tiempos más adelante, van a permitir que los lípidos sean absorbidos. ¿Ya? Entonces no te olvides, esta es una función, pero la más importante, de las sales biliares. Bien, luego pasamos. Los hepatocitos entonces producen ácidos biliares, colesterol, componentes orgánicos, son enviados a los canalículos y finalmente llegan al duodeno a través de el coleto. ¿Bien? Bien, entonces acá, esto ya lo explicamos, es la circulación interhepática. Ahora fíjate en este esquema y en este de acá. Una vez que las sales biliares han abandonado el hígado y han llegado al duodeno, conforme van avanzando a través del intestino delgado, pasan por el duodeno, el yeyuno y llegan al ilion terminal. A nivel del ilion terminal van a ser reabsorbidos y pasados nuevamente hacia la circulación portal y por tanto van a regresar al hígado. ¿Ya? Recuerda, lo portal regresa al hígado. ¿Ya? Entonces, las sales biliares llegan hasta el intestino, cumplen su función, permiten la absorción de las grasas, y cuando ya llegan a la última parte del intestino delgado, que es el ilion, van a ser reabsorbidos. Esa reabsorción está mediada por un cotransporte con sodio. ¿Ya? Es un cotransporte mediado por sodio. Eso creo que te pregunté la semana pasada. ¿Ya? El transporte de los ácidos biliares está mediado por sodio. Es un tipo de transporte o de simporte mediado por sodio. Se da a nivel del ilion terminal. Entonces, haciendo el resumen, aproximadamente al día se producen entre 2 y 4 gramos de sales biliares en el hígado que recirculan hasta 10 veces durante 24 horas. O sea, vienen las sales biliares, se absorben en el ilion, regresa al hígado, vuelven a ser excretadas y hacen parte. Ese círculo se le llama circulación interhepática. Aplica tanto para sales biliares como para bilirrubina. ¿Ya? Entonces, si todo se absorbe, no, hay una parte que se pierde, aproximadamente 0.6 gramos por día. Bien. ¿Quién más tiene circulación interhepática? La bilirrubina. La bilirrubina, que viene junto con la bilis, va a ser metabolizada por algunas bacterias y la transforma en urobilinógeno. El urobilinógeno es un metabolito que deriva de la acción bacteriana sobre la bilirrubina, que vino con la bilis.
¿Está bien? La bilirrubina baja con la bilis, vienen las bacterias del intestino y lo transforman en urobilinógeno. El urobilinógeno tiene dos caminos. O vuelve a ser absorbido y hace circulación interhepática y se repite el ciclo, volvería a bajar con la bilis, o sigue el camino y se va hacia el intestino grueso y por acción de otras bacterias se transforma en estercobilina. Y la estercobilina es lo que da la coloración a las heces. Las heces son de ese color amarillo o oscuro. Si no, nunca has tenido esas amarillas, suelen ser amarillas. No son amarillas, pero bueno, entonces recuerda, la bilirrubina llega al intestino, llegan las bacterias del hilo interminal y del intestino grueso y lo transforma en urobilinógeno. A partir de aquí el urobilinógeno tiene dos caminos: o se reabsorbe y va a la circulación interhepática y regresa al hígado, o sigue con las deposiciones y se transforma en estercobilina. Y la estercobilina es lo que le da la coloración a las heces. ¿Ya? Entonces, si yo te dijera que hay un paciente, un recién nacido que tiene, ponte, 2 semanas y sus heces son blancas, ¿qué pensarías? No tiene La bilirrubina, no hay una buena reacción de bilirrubina. La bilirrubina es cuando está el bilirrubina. No fue reabsorbido por el sistema hepático. No es suficiente esa falta de bacterias. No fue convertido en No fue reabsorbido. Que no tiene bacterias es imposible. No. Una buena reacción. No fue reabsorbido. Todo el urobilinógeno está regresando. ¿Pero por qué se regresaría todo? Siempre hay una parte que se pierde. Porque hay falta, así que hay aceite, pero que hay falta de. No sigue, no regresa al sistema Una mala hepático. reacción. Mira, el urobilinógeno tiene dos caminos siempre. Hay una parte que se va a reabsorber y otra parte que se va a No se Ya. reabsorbe. No puede darse el caso que todo se reabsorba. No tendría sentido. Por eso No no hay- hay una buena. Entonces tienes que ir más atrás. Bilirrubina como tal. ¿Cuál es el sustrato para formar urobilinógeno? Bilirrubina. La bilirrubina. Bilirrubina. Bacterias no. Bilirrubina. Entonces, si las heces están blancas, no hay estercobilina. Si no hay estercobilina es porque no hay urobilinógeno. Si no hay urobilinógeno, No hay bilirrubina. bilirrubina. Si la bilirrubina nunca llegó al intestino es porque no llegó la. ¿Con quién baja la bilirrubina? Con la bilis. Y si no llegó la bilis es porque Hay una obstrucción porque hay una obstrucción, probablemente hay una más que obstrucción, no tiene sistema biliar extrahepático. Son niños que nacen con una enfermedad llamada atresia de vías biliares, donde no tienen colédoco. ¿Ya? Entonces, si no tienen colédoco, la bilis nunca llegará al intestino, por tanto hacen acolia, se llama. ¿Ya? Cuando las heces son blancas, pálidas, que googlealo para que sepas cómo se ve, se llama acolia. Ya, cuando tú tengas cuando estés en tu cerebro con unos 5 años y llega un bebé a su control y tu mamá te dice que las heces son blancas, preocúpate. Es probable que tenga atresia de vías biliares, tienes que referirlo porque son pacientes de muy mal pronóstico. Tienen que ir a una cirugía que se llama de Kasai y probablemente luego un trasplante. Ya es una malformación mayor, incompatible con la vida. Bien. Ahora vamos a hablar ahora lo mismo pero un poco más molecular. Entonces, por un lado tenemos la síntesis de los ácidos biliares primarios que ya les enseñé la semana pasada. Los ácidos biliares que están por acá se van a unir con... Recuerda que los ácidos biliares primarios se conjugaban, ¿no? Se van a conjugar con unos aminoácidos que son taurina, ¿cuál más? Y glicina. Se combinan con esos aminoácidos y se van a formar las sales biliares. Los ácidos biliares primarios se combinaban con esos dos aminoácidos y se forman las sales biliares. Las sales biliares bajan por la bilis y llegan al intestino. Entonces, una vez que llegan al intestino, las sales biliares cumplen su función. ¿Cuál es su función? Permitir la eutrofización y por tanto absorción de las grasas. ¿Está bien? Una vez que ya hicieron su función, tienen que ser recicladas. Entonces tienen que regresar a la circulación interhepática. ¿Eso dónde se da? A nivel del hilo terminal. Bien. Entonces
Entonces bajan por acá los ácidos biliares. Recuerda que en el hilio terminal y en el colon pueden convertirse en ácidos biliares secundarios. Recuerda que existen primarios, los que se producen en el hígado. Secundarios, los derivados de los primarios, pero que son producidos por las bacterias en el intestino. Tanto primarios como secundarios van a entrar a la circulación enterohepática, o sea, van a regresar. ¿En qué porción del hígado son absorbidos? En el hilio terminal. La mayoría de los ácidos biliares son reabsorbidos en el hilio terminal para regresar al hígado. Hay una pequeña proporción de ácidos biliares que tiene absorción pasiva, ¿ya? Pero la mayoría van a ser reabsorbidos a nivel del hilio terminal. Bien. Algunos de ellos, recuerda, no llegan a la circulación enterohepática, siempre se pierde un poquito, aproximadamente 600 miligramos de ácidos biliares al día se pierden. ¿Y por qué se pierden? Porque esos llegan hasta el colon y en el colon van a ser eliminados con la purificación. Pero la gran mayoría van a ir a la circulación enterohepática para ser reciclados. Bien. Ahora, tenemos por acá un hepatocito, acá tenemos estos de acá, delgaditos, vendría a ser el endotelio, este sería el sinusoide, acá no se ve bien, estaría la sangre, esto que estoy señalando sería el endotelio, el espacio entre los sinusoides y los hepatocitos, hemos dicho que se llama espacio de Dice, y este sería el hepatocito. Entonces, ¿qué hace el hepatocito? El hepatocito va a captar las sales biliares que vienen y van a hacer una modificación química para poder ser conjugadas, ¿no? ¿Con qué las conjuga? Con glicina y con taurina. Y con eso recién son eliminadas o secretadas hacia la bilis para que cumplan su función. Bien, y para ir resumiendo, entonces, este cuadro, por favor, una vez que ya hayas leído tu capítulo de fisiología, lees este cuadro y se te va a quedar cuál es la función de las principales hormonas. Acá están las funciones, por ejemplo, de la colecistocimina, aumento de la secreción enzimática. Recuerda que nos faltaba la otra función. La colecistocimina estimula la secreción enzimática ¿de qué órgano? Del páncreas. Entonces acá están algunas de las otras funciones de las principales hormonas. Tienes la colecistocimina, tienes la gastrina, tienes el péptido de IgG, la secretina, la somatostatina, y por ahí tenemos algunas otras secundarias que también tienen funciones relevantes. Sí, molecularmente tienen su misma cabeza. Sí. Bien, entonces, los ácidos biliares de la sangre estimulan la secreción parenquimatosa de más ácidos biliares. Por acá vemos que la vesícula se contrae también por un efecto vagal, no solo por colecistocimina, y eso va a permitir que llegue la bilis a través del esfínter de Oddi cuando este se relaja. No te olvides de repasar este cuadro ya, para que entiendas un poco más. Bien, y acá te están poniendo cuál es la composición de la bilis en el conducto hepático humano. Entonces, como ves, la gran mayoría es agua, porque se comporta como un líquido, y luego le siguen los ácidos biliares. ¿Ya? Y acá mira, hay una diferencia entre la bilis hepática y la bilis vesicular. ¿Qué te he dicho que hace la vesícula además de almacenar la bilis? La concentra. Por eso es que la cantidad de agua en la bilis de la vesícula es menor comparada con la bilis producida en el hígado. Miren, la bilis producida en el hígado tiene 97.5 gramos por decilitro de agua, en cambio la de la vesícula tiene 90. Significa que está más densa. Y esto de acá trata de explicar cómo es que la alteración de la composición de la bilis favorece la producción de cálculos en la vesícula. Tiene que haber un equilibrio entre el porcentaje de colesterol, el porcentaje de lecitina y el porcentaje de sales biliares. Cuando las sales biliares están disminuidas, mira, 0, 20, 40, 60, en este sentido aumenta. Si las sales biliares están disminuidas, supongamos a nivel 20%, entonces la cantidad de colesterol que puede ligar va a estar, la cantidad de colesterol libre va a estar aumentada. Si la cantidad de colesterol en la bilis está aumentada, el colesterol tiende a precipitar junto con la bilirrubina y a formar calcio. Por eso es que en las personas que tienen baja cantidad de sales biliares tienen mayor predisposición a formar calcio. Si tú tienes un paciente al que le han operado de una obstrucción intestinal y le han resecado el ilio, ¿qué va a estar alterado? Si le resecas el ilio, porcentaje de sales biliares. la circulación enterohepática, no va a haber
reabsorción de ácidos biliares. Por tanto, al haber menos porcentaje de ácidos biliares, hay mayor cantidad de colesterol que está proporcionalmente en la bilis y por tanto es una bilis con predisposición a formar cálculos, ¿ya? Entonces tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de sales biliares, la cantidad de colesterol y el porcentaje de ácidos. Entonces acá te presentan molecularmente cuáles son los ácidos biliares primarios, el cólico y el que no desoxicólico, y los secundarios, el desoxicólico y el hidrocólico. Estos dos producidos en el intestino y estos dos producidos en el hígado. Pero los cuatro tienen circulación intrahepatórica, ¿ya? Entonces, ¿qué causas pueden haber para los cálculos biliares? Uno, una absorción excesiva de agua en la bilis. ¿Qué pasa si tú tienes un cálculo que está impactado acá? No puede pasar la bilis, ¿verdad? Si tienes un cálculo impactado o tienes un tumor o algo que está ocurriendo en la polla de váter, la bilis va a estar más tiempo almacenada o estancada en la vesícula biliar. Al permanecer más tiempo en la vesícula biliar, hay éstasis y por tanto mayor absorción de agua. Al haber más absorción de agua, es una bilis más deshidratada y es litogénica, mayor probabilidad de formar cálculos. Absorción excesiva de ácidos biliares de la bilis. Algunos ácidos biliares que están presentes en la vesícula también son reabsorbidos y pasan directamente a la circulación portal. Entonces, ahí también puede haber una pérdida de ácidos biliares y por tanto formación de cálculos. Demasiado colesterol en la bilis. Por más que tú tengas una cantidad adecuada de ácidos biliares y tu colesterol esté elevado, se va a alterar este cuadro de acá, en el que la cantidad de colesterol libre en la bilis está elevado. Por tanto, será una bilis litogénica. Ya el colesterol tiende a formar cristales y precipitar junto con la bilirrubina formando cálculos. Y si hay un cuadro inflamatorio, eso también facilita la formación de los cálculos. Los cálculos que ya te van a enseñar cuando lleves tu medicina interna son de varios tipos. Existen pigmentarios, existen de bilirrubina, ¿no? Cada uno con una fisiopatología diferente, ¿ya? Bien, y para terminar con hígado y pasar a absorción, tenemos el metabolismo del grupo M. Entonces, cuando los glóbulos rojos terminan su vida útil, se va a dividir la hemoglobina en sus dos componentes. El componente globina, que es una proteína, se usa para obtener aminoácidos. El componente hemo se va a degradar en sus 4 anillos pirrólicos y se libera el fierro que se pasa a ion férrico. Entonces, este proceso hace que del grupo hemo se derive la biliverdina. La biliverdina luego es transformada en bilirrubina por una enzima llamada biliverdina reductasa. ¿Ya? La biliverdina reductasa hace que se produzca la bilirrubina. La bilirrubina se une a la albúmina, porque la bilirrubina libre no es soluble, entonces necesita un medio de transporte. Cuando se produce la bilirrubina, se va a unir a la albúmina y de esa manera va a transportarse. Y la albúmina la lleva hasta el hígado y el hígado la capta cuando la ve unida a la albúmina. Bien, entonces, ¿dónde es que se produce la degradación de los glóbulos rojos? En el sistema retículo endotelial, que está presente en el vaso, y recuerda que del vaso viene la vena esplénica, y la vena esplénica forma la vena porta. Es por eso que esa es una de las vías por la cual la bilirrubina termina llegando al hígado. Es el principal sistema del sistema retículo endotelial, el principal órgano es el vaso. Otro órgano es la médula ósea y otro órgano es el mismo hígado. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 órganos del sistema retículo endotelial. Entonces, se produce biliverdina, la bilirrubina por reacción de esta enzima llamada biliverdina reductasa, se produce bilirrubina y la bilirrubina necesita un carro y su carro es la albúmina es el transportador. Una vez que la bilirrubina llega al hígado, debe ser conjugada, ¿ya? Entonces, a esta bilirrubina que va libre y aún no ha pasado por metabolismo hepático, se le llama bilirrubina no conjugada o también llamada bilirrubina indirecta. La bilirrubina que llega al hígado y es conjugada con ácido glucurónico para formar glucurónido de bilirrubina, se le llama bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. ¿Está bien? ¿Cuál es la enzima? Pregunta de tu examen. ¿Cuál es la enzima que cataliza la conversión de bilirrubina a ácido glucurónico? La glucuroniltransferasa. ¿Ya?
La enzima glucuroniltransferasa es la que permite la unión de la bilirrubina a el ácido glucurónico, formando bilirrubina conjugada. ¿Está bien? Para el final. Bien. ¿Cómo dijo que se llamaba la enzima? Disculpe. Glucuroniltransferasa. Glucuronil. Ah, ok. Su nombre es más largo. Se llama uridinoil glucorilidad. Glucuroniltransferasa. Bien, entonces la glucuroniltransferasa, no te olvides, es la que permite la conjugación de la bilirrubina uniéndola con ácido glucurónico. Y esto es lo que te había explicado hace rato. Una vez que la bilirrubina conjugada llega al intestino, tiene dos caminos. Perdón, se transforma en urobilinógeno. El urobilinógeno tiene dos caminos. Se transforma en estercobilina para dar coloración a las heces, o se reabsorbe. Y se reabsorbe, va a la circulación enterohepática y regresa nuevamente al hígado. Pero hay una porción del urobilinógeno que salta la circulación enterohepática, se va hacia la circulación mayor, porque recuerda que este urobilinógeno que regresa por la vena corta llega hasta los lobulillos hepáticos y luego va a llegar hasta la vena central. Y la vena central llega hasta las venas subrepáticas y esto acaba y de esa manera a la circulación mayor general. Una vez que alcanza la circulación general, la el urobilinógeno puede llegar al riñón. Y cuando llega al riñón se transforma en urobilina. Y es lo que le da, entre otras cosas, coloración a la orina. Entonces, del urobilinógeno que se va por la circulación enteropática. No, tiene dos vías. Un poco se va a la circulación mayor. Hacia la circulación mayor. Y de ahí se va al riñón y es excretado con la orina. Hacia el riñón, ¿y cómo se llama? Urobilina. Urobilina. El urobilinógeno, por si acaso, es incoloro. La estercobilina y la urobilina es lo que da color. Se salta el sistema. No se nos salta, llega, solo que luego no regresa con la bilis, sino que se va directo a la circulación general, solo el 1%. Ah, ok. Un poquito. Así no es, mira, escúchame. Ay, no puedo hablar. Olvídate de la urobilina. Bilirrubina, bacterias, urobilina. Urobilina, dos sistemas. El sistema del trepático, después se convierte en urobilinógeno estercobilina. Bilirrubina conjugada, acá dicen bilirrubina. Eso ya se supone ya pues que es conjugada directa. También un poco de no conjugada baja, pero principalmente es bilirrubina conjugada. Baja la bilirrubina conjugada. Después, dos vías. Por acción de las bacterias vas a hacer urobilinógeno. El urobilinógeno tiene dos vías. El sistema de circulación. A través de la porta hacia el hígado. Exacto. O se queda en el intestino. Y se convierte en estercobilina. Estercobilina. Se transforma en estercobilina. Y le da color a las Acuérdate de heces. estiércol. Por eso se llama estercobilina. Entonces va hacia las heces. Y otra porción se transforma en urobilina. Esto de acá da color. El urobilinógeno es incoloro. Estos son los que dan color. La estercobilina y la urobilina. Pero una parte del urobilinógeno se regresa en la circulación enterohepática. Llega al hígado. Llega hasta el hígado. Y del hígado se va va a tener dos caminos otra vez. regresar a botar, a excretar con la bilis, o regresa o una pequeña a la circulación mayor. llega hasta la circulación general a través de las venas centrales. ¿Ya? Y la que llega a la circulación general o mayor llega hasta el riñón y en el riñón termina de ser eliminada por la orina. ¿Ya? Esa es la manera de formar. Bien. Conjugación y secreción hepática de la bilirrubina. Entonces este cuadro ya te va a resumir. Viene la bilirrubina, producto de degradación del grupo hemo, ¿no? Se une con la albúmina, no te olvides, viene ligado con la albúmina. La bilirrubina derivó de un compuesto previo llamado biliverdina. Y la conversión de biliverdina a bilirrubina es dada por la biliverdina productos. La bilirrubina ingresa al hepatocito y luego es conjugada. ¿Por qué? Por la glucosiltransferasa. ¿Y quién le transfiere el ácido glucurónico? Esta molécula que está acá.
¿Ya? Ácido glucurónico. Una vez que se une con el ácido glucurónico, cambia de nombre y ahora se va a llamar bilirrubina conjugada o bilirrubina directa o bilirrubina bisglucurónica. Más fácil, bilirrubina directa. Y la bilirrubina directa o conjugada va a ser secretada hacia los conductos biliares a través de un transportador. ¿Está bien? Entonces acá está, eritrocito, hemoglobina, hemo, se va para allá el fierro, también se produce el monóxido de carbono, por si acaso, ese monóxido de carbono es eliminado con la estiración. Por acá viene la biliverdina, la biliverdina es reducida y transformada en bilirrubina, y la bilirrubina recién derivada es transformada en bilirrubina conjugada o glucurónido de bilirrubina. Ahora sí, absorción. Vamos al menos a hacer la de los lípidos y las proteínas y los carbohidratos ya que les enseñé en la clase. Estos son solo 9 diablos, porque es bien fácil. Siempre digo eso, ¿no? Vamos a dejar de decir eso. Bien, entonces, si es que no te has perdido, tú comes 3 grupos alimentarios básicos: grasas, proteínas y carbohidratos. Primero las grasas. Las grasas bajan a través del bolo alimenticio primero, luego forman el quimo y luego el quimo, ¿no? Ya cuando llegan al intestino, ya empezó su digestión. La digestión de las grasas está dada por unas enzimas llamadas lipasas. Fáciles se llaman de lípidos lipasa. Entonces, la lipasa, ¿cuál es la primera lipasa? ¿Dónde está la primera lipasa? ¿Cuál? Eso te dije la semana pasada. En la saliva. Ya, la primera lipasa está en la saliva. Significa que la digestión de los lípidos inicia desde la boca, porque ya viene mezclado con lipasa. A medida que va bajando con la lipasa lingual, ya está empezando a digerirse. Luego hay una lipasa pancreática también, ¿ya? Pero la primera lipasa es la lipasa salival. Así como la primera amilasa es la amilasa salival, que también hay una amilasa pancreática. Entonces va bajando la grasa a través del tubo digestivo y ya llega al duodeno. Cuando llega al duodeno, estimula la secreción de ¿qué hormona? Colecistocinina. Y la colecistocinina estimula la secreción de bilis. Baja la bilis. Y la bilis trae consigo los ácidos biliares. Cuando los ácidos biliares se encuentran con las grasas, van a formar micelas. Estas micelas son unas estructuras esféricas que van a permitir su absorción. ¿Ya? Entonces, hasta ahí te has quedado. Bien. Una vez que tenemos estas micelas, ¿ya?, que van a englobar a los lípidos, dentro de las micelas está todavía la lipasa, porque tú no consumes directamente ácidos grasos, ¿no? Algunos sí, pero por lo general son lípidos complejos que necesitan ser degradados. Por eso es que consigues lipasas, por eso es que produces lipasas. Entonces, estos lípidos que tú has ingerido, la mantequilla o las grasas de origen animal o vegetal, llegan y tienen que ser degradados por la lipasa pancreática y salival. Entonces, lo que hacen los ácidos biliares es formar las micelas, pero la lipasa también sigue haciendo su función, está degradando a los lípidos. ¿Y cuáles son los lípidos básicos? Los triglicéridos, ¿no?, que tienen un glicerol y 3 ácidos grasos, por eso se llaman triglicéridos. Luego tienes a los fosfolípidos y luego tienes al colesterol, ¿no? Son los principales. Entonces, dentro de las micelas vas a encontrar triglicéridos, colesterol y algunos fosfolípidos, ¿ya? Entonces, una vez que ya tienes englobado el micelium, estos vienen avanzando por acá, y acá eso vendría a ser las células del intestino, ¿no? Las células con ribete en cepillo dentro de las criptas del hígado. Entonces acá tienes estas células con ribete en cepillo, vienen avanzando los micelios, y cuando ya entran en contacto acá con las células intestinales, va a empezar su absorción. ¿Por qué? Porque dentro de los micelios la lipasa hace su acción y rompe a los lípidos hasta obtener monoglicéridos. Si son monoglicéridos, significa que tienen una molécula de glicerol y un ácido graso. Tienen que hacerlo lo más sencillo posible, porque si son moléculas grandes no pueden atravesar la membrana celular. Por eso es que las enzimas rompen a los compuestos que tú pones. Entonces forman monoglicéridos, fosfolípidos y ácidos grasos libres.
Como estas son moléculas más pequeñas y además son liposolubles, porque aquí te han enseñado en biología que la membrana celular es liposoluble porque está formada por la bicapa lipídica, ¿verdad? ¿Cuál es la bicapa lipídica? Entonces los compuestos liposolubles, ¿de qué manera van a atravesar la membrana celular? Si son liposolubles y la membrana es liposoluble, ¿qué tipo de transporte será? Pasivo, no. Simple. Masivo, es difusión. ¿Ya? Por difusión, las grasas van a atravesar la bicapa lipídica, ¿ya? Porque la bicapa lipídica es permeable a los lípidos, porque lo similar es compatible con lo similar. Entonces, recapitulando, comes grasas, las grasas son englobadas por los ácidos biliares, forman las micelas, y dentro de las micelas la lipasa está que destruye lo que has comido, hasta obtener monoglicéridos, fosfolípidos y ácidos grasos libres. Cuando ya tienes estos compuestos, se unen a las células en ribete en cepillo y atraviesan la bicapa lipídica hasta llegar al interior de la célula intestinal. Una vez que está dentro de la célula intestinal, acá va a aparecer otro compuesto llamado los apolipoproteínas. ¿Ya? Las apolipoproteínas son unas proteínas formadas por las células intestinales que van a englobar a estos lípidos y van a formar los kilomicrones. ¿Ya? Entonces, en las células intestinales se forman los kilomicrones y los kilomicrones van a transportar a las grasas absorbidas de los alimentos. Entonces, por acá tenemos el kilomicrón. El kilomicrón está formado por unas proteínas llamadas apolipoproteínas. Las apolipoproteínas son varias, pero la principal que forma los kilomicrones es la apolipoproteína 48. ¿Ya? Es la principal. Los kilomicrones tienen la característica de atravesar directamente por difusión la membrana vasocelular y llegan a la linfa. La linfa, que como tú sabes, así como existen vasos sanguíneos, existen vasos linfáticos, y los vasos linfáticos van a recibir esta sustancia llamada linfa, y de la linfa pasan a la sangre. Entonces, ¿cuál es la molécula encargada del transporte de lípidos desde las células intestinales hacia la sangre? Los kilomicrones. ¿Y cuál es el componente principal de los kilomicrones? Las apolipoproteínas. ¿Y cuál de todas ellas? La apolipoproteína 48. Bien. Una vez que los kilomicrones llegan hasta la sangre, tienen que ser degradados. ¿Por qué tienen que ser degradados? Porque necesitamos recuperar lo que has comido. Yo no necesito kilomicrones, eso no me va a dar energía. Necesito kilomicrones ya. Devuélveme todo lo que he comido porque necesito producir energía. Pero se lo voy a entregar de manera ya más sencilla. ¿Qué enzima viene a participar ahí? Esta de acá, la LPL, llamada lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa rompe el kilomicrón y vamos a tener ácidos grasos libres y glicerol, que van a ser usados por las células adiposas para almacenarlas en forma de grasas o van a ser aprovechadas por las células generales como las del músculo para producir energía. ¿Ya? Si tienes necesidad de producir energía, pues las rompes para poder formar ATP, pero si no tienes necesidad de producir energía, son captadas por las células adiposas y las almacenan en forma de triglicéridos y colesterol. ¿Ya? En cambio, por acá tengo el kilomicrón, la lipoproteína lipasa, ácidos grasos libres y glicerol. ¿Está bien? Y luego aparecen dos compuestos más, el HDL y el LDL, o también llamadas lipoproteína de alta densidad, lipoproteína de baja densidad. No te vayas a olvidar, H es de high, alta, L de low, baja densidad. Entonces, ambas son producidas por el hígado, ¿ya? Entonces, por acá tienes, una vez que la lipoproteína lipasa rompe los kilomicrones, los HDL que se fueron sintetizados en el hígado vienen corriendo y toman estos ácidos grasos y este colesterol y se lo llevan al hígado para que el hígado lo use para producir. ¿Con qué hace con el colesterol el hígado? ¿Qué produce? Entre otras cosas. El colesterol es el sustrato para producir ¿qué?
La sal es Las liviana. lipidas, Entonces, cuando el pilolicrón es roto por la lipoproteína lipasa, va a liberar alguno de sus componentes. Entonces el HDL viene, los toma y se los lleva hasta el hígado para que pueda ser metabolizado. ¿Ya? ¿Y el hígado qué hace? Libera LDL y LDL, en realidad no libera LDL, libera BLDL. Y el BLDL que viaja por la sangre se transforma en IDL y recién ahí se vuelve a transformar en LDL. Y es el LDL el encargado de llevar los lípidos hasta las células. ¿Ya? Entonces es por eso que el LDL es considerado el malo y el HDL es el bueno, porque si te fijas, mira, el HDL lo que hace es recoger lo que encuentra por ahí y llevárselo al hígado para que el hígado lo elimine o lo use para algo. En cambio el LDL hace lo contrario, va por ahí, lo que encuentra se lo lleva a las células para que o usen para energía o para que las almacenen. Esa es la diferencia. Mientras el HDL recicla, el LDL está que le lleva a las células y las satura. Por eso es que los altos niveles de LDL están asociados a enfermedad cardiovascular y los bajos niveles de HDL también asociados a ello. Este es el bueno y este es el malo. Pero ambos cumplen una función, lo que pasa es que el exceso de uno y el déficit de otro es contraproducente. Bien, hasta ahí lo dejamos y lo que sigue les enseño en el lado. Faltan solo 8 días.